Posiblemente uno de los mejores reinicios en la historia del cómic de superhéroes. El Superman de John Byrne es considerada por muchos la versión definitiva de El Hombre de Acero. Pero, ¿cómo se llevó a cabo dicha reinvención? John Byrne abandonaría Marvel a mediados de la década de los 80 tras una larga etapa en Los Cuatro Fantásticos de 1981 a 1986 y una breve estancia en la colección de El Increíble Hulk entre los años 1985 y 86, no exenta de polémica debido a los desacuerdos con el editor en jefe de aquel entonces, Jim Shooter. Byrne desembarcaría en DC Comics para revitalizar a su personaje más importante tras los eventos de Crisis en Tierras Infinitas, una serie de Marv Wolfman y George Pérez, en la que se reiniciaría la continuidad de la mayoría de personajes de DC. Y lo haría con la miniserie de 6 episodios de Man of Steel, cuyo número 1, con fecha de julio de 1986, cambiaría para siempre la leyenda de Superman. El éxito sería tan arrollador que el primer número de The Man of Steel vendió en Estados Unidos una cifra próxima al 1.000.000 de copias. El mismo Byrne confesaría que Superman siempre había sido su personaje favorito y que su tiempo en Marvel al frente de colecciones como X-Men o Los Cuatro Fantásticos solo habían sido una preparación para afrontar lo que él consideraba uno de los retos más importantes de su carrera, narrar y dibujar las historias de Superman. Una vez concluida dicha miniserie, Byrne quedaría al cargo del guión y dibujo de una nueva serie llamada simplemente Superman, y DC reanudaría la publicación de las series Adventures of Superman y Action Comics, esta última también con guión y dibujos de Byrne, que habían quedado suspendidas momentáneamente a la espera de este tan esperado relanzamiento. ¿Y en qué consistió la revitalización de Superman? Byrne no solo aportó al personaje uno de los mejores trabajos artísticos a nivel gráfico de su carrera, introduciendo una narrativa visual más moderna, sino que además introduciría cambios muy importantes en la mitología de Superman y en la caracterización de sus personajes. Para empezar, el nuevo Superman sería el único superviviente del planeta Krypton, desechándose personajes como Superboy, Krypto, la Zona Fantasma o la ciudad embotellada de Kandor. Su personalidad sería más compleja y adulta. Clark Kent pasaría a ser un reportero del Daily Planet que abandonaría su carácter tímido y amedrentado. Y su relación con Lois Lane también cambiaría, tratando de acercarse a ella más como Clark Kent y deseando que lo acepte como una persona normal, estableciéndose entre ambos personajes una atracción más sutil. Por su parte, Lois Lane abandonaría esa imagen de mujer frágil para convertirse en una auténtica mujer de los 80, emprendedora y autosuficiente. Otro cambio importante sería el rediseño del personaje de Lex Luthor, que pasará a convertirse en un villano más inteligente y calculador, dueño y señor de Metrópolis, cuyas acciones contra Superman llevará a cabo de forma más encubierta, sin ensuciarse las manos y sin que pueda ser inculpado en ningún momento. También asistimos a la reinvención de algunos villanos emblemáticos de Superman, como es el caso de Bizarro, esa versión distorsionada de El Hombre de Acero. Y no podía faltar la aparición de Batman, el otro puntal de DC, exquisitamente dibujado por el maestro Byrne, en una aventura donde asistimos al primer encuentro de estos personajes en Gotham City para enfrentarse a la villana La Urraca, y donde Byrne pone de manifiesto el choque de mentalidades y metodología de estos dos grandes a la hora de combatir el crimen. Por todo ello y por mucho más de lo que podríamos seguir hablando, el Superman de John Byrne se ha convertido, a pesar de los detractores que tuvo en su momento, en un clásico indiscutible del cómic de todos los tiempos. Gracias por ver el vídeo y si te ha gustado no olvides hacerle un like y suscribirte a mi canal. Hasta un próximo vídeo.